Bueno, bueno, seguimos con el seminario de Apocalipsis. En este caso nos toca el capítulo 17 y ahorita vamos a explicar en detalle lo que es el contexto de el capítulo 17, que en sí se basa en la Bella y la Bestia. Así se titula pues el capítulo, como lo vamos a presentar. Y pues antes que todo, pues vamos a orar. Es sencillo. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Bendícenos, ayúdanos a estar firmes, a estar en comunión contigo, en armonía contigo y a declarar todos nuestros pecados ante ti. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús, amén. Bueno, como tal, vamos a iniciar el capítulo número 17. Ahorita les voy a comentar una pequeña introducción o un pequeño contexto de lo que implica el capítulo 17. Que este capítulo 17 explica básicamente los eventos de la sexta y séptima plaga para darle una mirada más amplia de la historia. A Juan se le muestra en visión la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que posteriormente vamos a explicar el significado de todo eso. Y pues esta bestia en sí representa a las naciones que han perseguido al pueblo de Dios en el transcurso de toda la historia, lo que pasó en el pasado y lo que está por venir para nosotros. Eh, como les comenté, Juan fue llevado en visión el tiempo del fin y bueno, en ese momento 5 de esos poderes habían pasado a la historia. O sea, 5 de esos poderes que habían oprimido al pueblo de Dios ya habían pasado o ya habían sido pues derrotados, ya no existían en ese entonces. No existía su hegemonía, es el punto. Y el séptimo, una existía en ese momento y el séptimo todavía faltaba por ejercer, o sea, por subir al poder. Muy bien. Otra parte importante. Aquí el Apocalipsis básicamente se describe son paralelismos. Hay 5 paralelismos en el Apocalipsis, pero uno representa, el paralelismo principal representa en lo que ya pasó en el anterior y lo que está por pasar en el futuro, que es en el tiempo del fin y lo que ya pasó antes. Ese es el tema principal del Apocalipsis. Pero, por ejemplo, aquí nos dice que Babilonia se representan 2 ciudades, una que es Babilonia y una que es Jerusalén. Obviamente Babilonia es pues la ciudad perversa y Jerusalén es la ciudad de los santos. Nos presentan 2 líderes, Jesús y Satanás. Nos relacionan de 2 madres, la madre mencionada en Apocalipsis 12, que básicamente es la esposa de Cristo, que eso más adelante les voy a comentar, pero la esposa de Cristo es básicamente la iglesia. Y la segunda, que es pues básicamente em, la, la mala en este caso. La esposa de Cristo, que es la iglesia, esa siempre fue perseguida. Y la segunda es el poder político, que más adelante se los voy a explicar, político Estado, que ha perseguido a través de las naciones y de su poder al pueblo de Dios. Y como se representa aquí en la imagen, una viste de blanco, de, una viste de sencillo e inmaculado blanco, y la otra es pues algo más extravagante, algo púrpura y escarlata. Eh, También dice que... mm, sí. Los últimos versos del capítulo 17 de Apocalipsis conducen al tiempo de las plagas, que es el tiempo del juicio de Dios, que es cuando Dios derrama su ira por las plagas. Pero en este caso en el capítulo 17 menciona más que nada al final, que sería la sexta y la séptima plagas. Más adelante lo vamos a ver. El Apocalipsis 13 advierte que en el futuro se establecerá una organización que será una producción de la combinación de la Iglesia y el Estado que rigió al mundo durante la Edad Media. Va a ser básicamente lo mismo que pasó en la Edad Media. Surgirá un poder que más adelante les voy a decir, em,
surgirá un poder similar que va a, pues, que va a atormentar a los hijos de Dios o a los fieles de Cristo. Em, en Apocalipsis 17, que es lo que estamos viendo ahorita, hay más detalles sobre esto. Más adelante vamos a decirles quiénes son y por qué motivo lo hacen y pues básicamente, sí, cuál es su error. Em, Estos eventos están descritos pues más adelante en el capítulo y van a pasar en el futuro. Dice, cuando los poderes políticos finalmente se vean perdidos, se volverán contra el Babilonia espiritual. Esto es, más adelante se los voy a decir también. Eh, una vez que esto suceda, cuando se reúna otra vez el poder político con el poder espiritual, ahí es ciertamente ya es certero que la segunda venida de Cristo pues es una realidad. Ahí sí, ciertamente lo era en el pasado, pero ahora más con esto que va a pasar. Y bueno, vamos a explicar en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 1 al 4 se explica y se detalla lo que es la gran ramera, que es eh, la segunda mujer que se representa anteriormente. Bueno, se describe esto, se dice la gran ramera que es ostentosa, disoluta y es un símbolo de la rebelión. Como lo dije antes, usa un vestido rojo y escarlata que es básicamente algo extravagante simboliza la rebelión. Bebe una copa de oro y llena el fruto de la degradación con su prostitución. Exhibe en su cabeza una banda que proclama que no está sola en su obra, o sea, que hay más que ella creó o tiene a más seguidores detrás de su obra. Y como aquí dice, tiene toda una familia de hijas que practican la prostitución con ella. Eh, También se describe se nos dice que en Apocalipsis que cabalga sobre una bestia roja que tiene 10 cuernos, que esto es algo simbólico, que también lo vamos a explicar un poquito más adelante, que, eh, que es fácil de identificar con un poder que tiene conexiones religiosas porque está llena de blasfemias. Eso es algo similar a lo del poder Estado, lo del poder político y el Estado, de la iglesia-Estado, perdón. Y esta bestia tiene 7 cabezas, como dijo ahorita, y 10 cuernos, igual que la primera bestia de Apocalipsis 13, que en realidad es la misma bestia, pero ahora es en un marco diferente, es un contexto diferente, que eso más adelante también vamos a explicar las diferencias que tiene cada una de ellas. Y pues sí, eh, aquí como se dice, la gran ramera tiene una relación entre mujer y bestia. ¿Por qué? Porque a la mujer se le determina como el estado religioso, pero a la bestia, que es, en este caso se ejemplifica como un dragón, se le ve como un poder político, un poder, eh, pues sí, algún poder político que impone. Y entonces, al juntar esas dos combinaciones, se hace, pues es una mala combinación que el único propósito de la gran ramera, que es la relación mujer-bestia, es perseguir al pueblo de Dios. Y, por ejemplo, en el versículo 1, uno de los ángeles, vierte en la ira de Dios sobre la tierra. Y también aquí declara que la ira de Dios también le cae a la gran ramera. Y esta destrucción sucederá después de que termine, la gracia, que es cuando inician las plagas. Y después de esto ocurrirá después de sellar a los hijos de Dios que estén pues dispuestos a seguir y estar en armonía con Él. Y, por ejemplo, podemos notar que cuando la gran ramera con todos sus seductores adornos quede expuesta y destruida, entonces la esposa de Cristo se verá en su belleza y valor real. Esto acontece, algo que más adelante les voy a explicar, pero acontece a un suceso que va a ocurrir cuando se descubra realmente lo que es la gran ramera, porque en sí han estado o bueno, son engañados por la misma gran ramera todo su séquito de seguidores. Y eso más adelante lo voy a explicar. Pero en un contexto más, cuando quede expuesta esta gran ramera, el propósito o cuando Jesús venza, más que nada es lo que dice,
Jesús venza, por fin podrá venir por su iglesia, que en este caso es eh, la esposa de Cristo. La esposa de Cristo se relaciona o es significa que es la iglesia que lo ha estado esperando. Otro ejemplo de la ilustración de la ramera, pues es muy fácil de entender. Aquí hay una ejemplificación en la imagen pues muy certera. La gran ramera es más que nada un símbolo de infidelidad al Señor y a su verdad, que básicamente es estar en oposición a Dios. Y pues obviamente se contrasta a lo que es la esposa de Cristo, que es la iglesia, que es un servidor fiel, puro y pues pues fiel al Señor. Mm, por ejemplo, la Gran Ramera tiene, como ya dijimos, una alianza entre la iglesia y el Estado, que es la mujer montada sobre una bestia. Esto ya estaba claramente anunciado en Apocalipsis 13 antes de que termine la gracia. Y en Apocalipsis 17 se ve que esta dicha alianza continuará después del tiempo, después del fin de la gracia. O sea, incluso cuando se acabe el fin de la gracia, el tiempo de gracia, esta alianza va a seguir intacta hasta que termine hasta que termine o en conclusión, en paralelo de que termine la sexta y séptima plaga, si no estoy mal. Pero hasta ahí va a suceder eso. Bueno, aquí se explica, bueno, ahora sí vamos a explicar la alianza de Iglesia y Estado. Esto está explicado de dos formas. Eh, Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, significa que a lo largo de la historia se han equivocado con eh, pues con esta hegemonía, o sea, con la alianza Iglesia-Estado. Es básicamente lo que está explicando. Y también dice que está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que es un símbolo de los poderes o reinos que han afligido a los verdaderos seguidores del Señor desde el tiempo de los babilonios. Como les comenté, estas 7 cabezas son básicamente una ilustración del poder. Bueno, más adelante se los voy a decir. Pero los 10 cuernos representan a 10 poderes que en su tiempo estaban en su pleno auge y pues dominaban en cierta forma dominaban y daban más poder a la bestia en sí. Bueno, la madre de las rameras. Bueno, esto en sí, la madre de las rameras, bueno, más adelante lo digo, ¿no? Pero es una ejemplificación de que es una ciudad. Y bueno, hasta ahí les digo. Dice, la Reforma Protestante procuró restaurar las verdades que Jesús enseñó, pero se quedaron en el camino. O sea, sus intenciones realmente al inicio eran buenas de la Reforma Protestante. Lo que pasó es que, pues, como aquí menciona, la prosecución de la verdad se estancó. Y eso fue el error. Eso fue principalmente el error que les pasó y se dejaron llevar pues, por la gran ramera que es el espíritu de Satanás. Y Juan expresó esta triste condición usando una singular figura. Dijo que la ramera es madre de toda una familia de hijas. Y esas iglesias, o sea, esas hijas son iglesias que han cometido el mismo error de la falsedad y las medias verdades. Y básicamente estas medias verdades son dos conceptos que han olvidado, que ahorita en la siguiente diapositiva les presento y les explico. Entonces, lo que hay que destacar de aquí es que al principio sus intenciones eran buenas, solo que pues perdieron el camino, se estancaron en la verdad y siguieron el, pues el camino de la gran ramera. Aquí hay dos ejemplos claves de errores doctrinales, que es lo que enseñan estas iglesias falsas. La primera es un tema, sí, es muy relevante también, pero es un tema un poco extenso, que también tiene que tener su cierto cuidado, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Eh, Esta es una doctrina, o sea, si no estás bien informado y planteado, sí te puede dar una cierta sorpresa cuando,
si es que no estás bien informado, porque el objetivo de ellos es quitar tu fe en Dios, es desviarte del camino y pues sí. El segundo error doctrinal es la doctrina de la santidad del domingo en vez del sábado bíblico. Esto pasó más que nada porque cuando Jesús resucita, eh, porque hasta aquí estábamos bien, todos en el tiempo de Jesús, todos adoraban en sábado y y todos respetaban ese mandamiento. Pero cuando resucita Jesús fue en un domingo. Y entonces la iglesia se basó en que Jesús resucitó en domingo, entonces por lo tanto hay que adorar en domingo. Pero en sí no hay en la Biblia no hay ningún escrito que diga que del sábado se pasa al domingo. No hay ni uno. El mandamiento queda como tal, que en el séptimo día vas a adorar, que es en sábado. Eso es la doctrina que más eh, desde mucho tiempo antes, desde ahí empezó la doctrina, ¿vale? La enseñanza de la doctrina, de que el domingo se debe adorar. Eh, bueno, aquí en el versículo 6 dice que, en el verso 6 menciona en Apocalipsis, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Esto se refiere, envergada con la sangre de los mártires, se refiere a los millones de vidas que fueron arrebatadas por este poder de iglesia-estado. Se refiere sí, a las vidas que fueron pues tomadas por esta gran ramera, por el poder de iglesia-estado, que el poder papal ejerció y pues mató a muchas personas. Babilonia, que es la madre, y sus hijas representa al grupo de organizaciones religiosas donde todavía se enseñan falsas doctrinas y donde se enseña el vino pues, de su fornicación. Esto, eh, pues, es de importancia porque durante toda la Edad Media, durante los 1200 años de la profecía, eh, todo la hegemonía de la iglesia y Estado se mantuvo ahí y pues muchas personas pues murieron a causa de eso. Y bueno, antes que todo una aclaración, en este tiempo aún hay muchos sinceros hijos de Dios en estas comunidades religiosas en las que ya mencionamos anteriormente. El Espíritu Santo está trabajando en ellos pues por traerlos al redil, que es al pueblo de Dios. Dios pide, en este caso, que sigamos avanzando nosotros, que nosotros crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos estancados, porque si nos quedamos estancados, eventualmente nos pasará lo mismo que les pasó a aquellas iglesias que con buenas intenciones, repito, tenían, pero como se quedaron estancados, pues el enemigo pudo trabajar en ellos y siguieron en el camino de la gran ramera. Eh, Bueno, aquí analizamos el capítulo 17, pero del verso 7 al 18, que es más el contexto. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Y la bestia en sí tiene 7 cabezas y las cabezas también se representan en el verso 9, se representan como montes, que son eh, los puntos clave donde se construyó esa gran ciudad. Ahorita lo explico más. Los cuernos se representan que son reinos, son reyes. La ramera se sienta sobre la bestia o sobre las aguas. En el verso 15 que el agua simplifica, o sea, es un símbolo de la gente, o sea, tiene mucha multitud, la ramera tiene mucha multitud que la sigue. Y aquí se aclara que la mujer en sí es una ciudad, que es la Babilonia. Ahí, ahí está, listo. Ujú. Mm, este es el capítulo 17 del verso 7 al 18, bueno, en sí, en general todo el capítulo es algo. O sea, hay que tener cuidado de no perderse simbólicamente porque es un laberinto profético, como aquí menciona. Eh, Hay que partir, para analizarlo, hay que partir de lo profético, perdón, de lo conocido a lo desconocido, de lo que es evidente y lo que no es. El libro de Daniel nos da una ayuda porque nos hace entender lo que hasta aquí llevamos del Apocalipsis.
Por ejemplo, aquí la bestia de 7 cabezas. Esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre el agua, o sea, sobre las multitudes, y cubiertas de blasfemias inequivocadamente, está en relación con la primera bestia de Apocalipsis 13. Las 7 cabezas nos dan la perspectiva de la historia, que Satanás usó a través de toda la historia para tratar de eliminar al pueblo de Dios. Por ejemplo, aquí hay varias formas de interpretarlo. eh, o bueno, existen, la gente lo ha interpretado de diversas formas. Por ejemplo, en estas 7 cabezas han sido interpretadas en más de una forma. Y, por ejemplo, esta es una forma errónea de, de ejemplificarlo. Por ejemplo, Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma y Roma papal. Es una interpretación pero errónea porque se inicia explicando que Babilonia es o sea, el primer reino como tal. Ay, perdón. Dice, el problema de esta interpretación, como lo venía mencionando, es que en las profecías de Daniel, los imperios inician con Babilonia, no con Egipto, como les mencionaba ahorita. En sí, en el tiempo en que Juan ve esta visión, la interpretación considera que es en el tiempo en que Juan vivía. En ese momento Juan todavía estaba en una interpretación, bueno, en la suya. En este caso, ahorita les voy a presentar las dos interpretaciones correctas en su debido tiempo. Primero en el tiempo de Juan y en este tiempo en el de nosotros. Y pues, por ejemplo, sí, aquí las dos siguientes interpretaciones consideran el tiempo en que Juan estaba en la visión y el tiempo del fin, que es en el tiempo en que estamos nosotros. En el tiempo de Juan, la bestia de 7 cabezas, que se describe en el verso 10 y el 11, es pues como principal reino la bestia que es Babilonia. Después le siguió Medio Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Estos 5 reinos ya en el tiempo de Juan ya habían pasado, ya no existían. Y la sexta es la Roma papal herida, que le dio una herida mortal. Y en el tiempo de Juan, una estaba por venir, que era la Roma papal revivida, que eran los 1260 años de profecía de Daniel. Y por última, pues la bestia como tal. Y en nuestro tiempo es como tal, sí, lo que ya pasó, ¿no? Que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Y estas 5 pues ya han caído. Una como tal es Francia, la que está por venir es Estados Unidos, que esto más adelante les voy a comentar el papel que tiene Estados Unidos en esto. Y la última bestia, que es la principal, es la Roma papal revivida, que va a estar de mano con Estados Unidos. Bueno, se explica que las siete cabezas en el verso 9, este, son los cuales... las 7 cabezas hacen referencias a 7 reyes. Las cabezas podrían tener un diferente simbólico. Son 7 montes y en estas palabras algunos ven una alusión a la capital del Imperio romano construida sobre 7 colinas. Y una de las 7 cabezas es el poder que gobernaba cuando Juan escribió estas palabras. Y sede finalmente también de la Roma papal. Las aguas. La ramera está apoyada por el agua, o sea, por la gente, por la multitud. Y hay que recordar que en la sexta plaga hay un símbolo similar. Y las naciones, en este caso Babilonia espiritual, está apoyada por el simbólico Éufrates, que se basa en multitudes. Esto se quiere decir que es sobre mucha gente. Las naciones apoyan a la Babilonia espiritual, pero llegará un momento en que este apoyo será retirado y entonces la Babilonia espiritual, o sea, la gran remera, va a caer. Ay, perdón. Eh, lo que mencionaba antes, que los eventos que narrados en la última parte del capítulo 17 son paralelos a los de la sexta y séptima plaga. O sea, van a ocurrir casi casi en el mismo tiempo. Dice la bestia que era y que no es. Ok, ok. Aquí les explicamos básicamente el papel que tiene Estados Unidos y Roma Papal. Más bien Estados Unidos. Roma Papal, a través de la imagen que formará Estados Unidos,
volverá a dominar al mundo a través del poder que los gobiernos le permitan ejercer. Esto tiene que ver con los 10 cuernos aquí ejemplificados en la imagen. Y este, Estados Unidos como tal, ay, ahí está, perdón. La bestia que era y no es, bueno, en sí, este poder ya estaba, o sea, la bestia que era y no es, la era, lo que era es que en estos 1260 años, en sí, no fue Estados Unidos, pero sí fue Roma Papal quien, por el poder de Iglesia-Estado, dominó el mundo. Eh, lo que está por subir, o sea, lo que ya está pasando en este momento, es cuando se dé nuevamente, o sea, todavía no se ha dado oficialmente, pero va a suceder y ya está en proceso, que es cuando se dé nuevamente la alianza de Iglesia y Estado. En pocas palabras, en la etapa final de la historia, el pueblo de Dios volverá a padecer persecución por causa de la alianza Iglesia-Estado por parte de Babilonia espiritual, que es el papado, Roma papal. Los 10 cuernos de la bestia es lo que decía, que les iba a explicar, ejemplifican, bueno, el libro de Daniel ya nos había dado un símbolo de lo que representaba. El símbolo es que estos 10 cuernos representan a Europa, todos sus reinos representan Europa, que porque Europa va a existir pues, hasta el fin y Europa va a darle poder, que es el propósito principal de los 10 cuernos de Europa, darle soporte al papado. Y principalmente en Europa va a comenzar a darse el poder de la alianza de Iglesia-Estado. Por ejemplo, la futura colisión, son los eventos finales del capítulo 17, que es que ahí pues básicamente es lo que vendrá. Dice, una futura unión. Aquí la bestia ejemplificada es lo mejor que hay. Se ejemplifica a la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos y la gran ramera. Esto significa que va a haber una unión. Todos se unirán para poder pues perseguir al pueblo de Dios. Esta describe el verso 12 que esta unión durará un breve tiempo, porque en sí tienen un propósito común los 10 cuernos. Apoyar a la vez pues al papado. El objetivo también es apoyarlo, pero también el objetivo es de esa unidad como tal, es atacar al pueblo de Dios. Y eh, en su objetivo por atacar al pueblo de Dios y a luchar contra Dios, dicha unidad se volverá en una airada desunión. ¿Por qué? Porque en el verso 16 dice que los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán en fuego. En otras palabras, Europa va a quitar el apoyo de Roma papal. Y es cuando aquí ejemplifica de que cuando Cristo vencerá en esta lucha que tiene contra la gran ramera. Y dice, el Cordero de Cristo será el vencedor final. Y pues nos invita aquí que nos procura estar de su lado, que es lo que nos conviene, tanto por amor, porque aunque nos toque sufrir, finalmente pues los estaremos entre en el grupo de vencedores. Y pues es nuestro privilegio ahora pues entregarnos a Jesús, ya que todavía estamos a tiempo de hacer lo correcto. Y pues eso fue una ejemplificación del versículo del capítulo 17 y espero que lo disfrutes.